Oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Tú eres bendito y eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Quiero invitarle, sin mucho preámbulo, que vayamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Dice así la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, este día para rogarte que mediante la exposición de la palabra, Señor, tú hables a nuestros corazones. Queremos sentir tu espíritu, queremos sentir, Señor, tu dirección, tu consejo, que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada el día de hoy en nuestros corazones y que podamos salir edificados de este lugar. Padre, dirige esta exposición, que sea tu espíritu poniendo, Señor, las palabras en mis labios y que esta palabra pueda dar mucho fruto en el corazón de la iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar, querido hermano de la iglesia. Quiero, antes de iniciar con la predicación, decirles que antes de la pandemia estuvimos compartiendo una serie relacionada a esta primera carta de Juan. Y cuando llegó el parón obligado en el mes de marzo, abril, nos quedamos precisamente en este capítulo 2, verso 18. Lo que quiero aclarar es que no es esta una continuidad de toda esta exposición, sino más bien el día de hoy he considerado pertinente poder compartir un mensaje relacionado al fin del mundo. Muchos se preguntan si estamos en los últimos días o si estos son los últimos tiempos. ¿Será que el mundo va a llegar a su fin? ¿Será que todas estas señales que estamos viendo, estas manifestaciones, nos están indicando algo, nos están dando un mensaje acerca de lo que va a ocurrir de forma breve? ¿O será que todavía hay un largo camino en el que nosotros podríamos aprovechar muy bien ese tiempo y este tiempo en el que nos encontramos? Lo primero que tengo que decirles es que muchas personas han hablado sobre este tema, sobre el fin del mundo, los últimos días, el último tiempo, y se ha fechado el fin del mundo en distintas épocas. Siempre ha existido una curiosidad en el hombre de cuándo será ese día, de qué manera nosotros podemos descubrir el fin de los tiempos. La Biblia nos habla acerca de los últimos días o del último tiempo. Pero lo primero que tenemos que considerar es que los últimos tiempos o los últimos días que vamos a encontrar en la palabra de Dios se refiere específicamente a aquel momento glorioso de la ascensión de Cristo. Desde ese momento han comenzado los últimos días para la humanidad. Si nosotros pensamos que los últimos días tienen apenas un siglo de vida, no es así. Desde el momento en que Jesús sube a los cielos, asciende hacia el Padre, ahí se inaugura el último tiempo o los últimos días. Así que desde ese momento hasta nuestros días han pasado ya muchísimos siglos
Estamos en el siglo XXI, han pasado muchas generaciones. Los discípulos se le acercaron en el Evangelio de Hechos capítulo 1 y le preguntaron, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Vas a restituir Israel? Y el Señor Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola autoridad. Así que ellos también ya tenían esa interrogante. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos consideraba que Cristo venía pronto, así que ellos pensaban que los últimos días estaban ya viviéndose en su generación. Y cada una de las distintas generaciones ha tenido esa misma idea, ese pensamiento. Hoy decimos en las redes sociales, usted seguramente ha escuchado esto de que el fin del mundo está cerca. Que el mundo se va a acabar, el mundo será destruido. Este tema lo ha comercializado Hollywood. Así que Hollywood se ha encargado de enseñarnos algo distorsionado respecto a cómo será el fin del mundo. Las películas hablan de que vendrá una gran catástrofe, de que a través de un virus seremos destruidos, y eso, sobre todo en días de pandemia, pone nervioso a todo el mundo. Dicen también que a través de las películas Hollywood que seremos destruidos por las tecnologías o los robots que hemos construido. Así que esos robots se van a despertar un día y el robot va a estar por encima del hombre y va a destruirlo. Así que hay muchas películas como Matrix, El día después del mañana, y todas estas películas, Frankenstein, nos están de cierta manera preparando, condicionando en nuestra mente para creer que la destrucción del mundo será de esa manera. Hollywood también enseña que el sol va a ser una gran erupción y que esa masa va a comenzar a calentar la tierra y seremos destruidos. Seremos como un polvo galáctico. Y todo eso, de cierta forma, tiene una injerencia, una influencia en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Pero la Biblia habla en Apocalipsis que el fin del mundo se va a dar con la presencia del Cordero inmolado de Dios, con Jesucristo. Y habrá algunos acontecimientos como el arrebatamiento de la iglesia. Eso tiene que ver con el momento en que en un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie se pueda percatar, el Señor vendrá como ladrón de noche. Ahora mismo, y eso lo han enseñado muchos predicadores, mientras yo predico, el Señor pudiera venir por nosotros. El Señor nos puede llevar a su presencia. Luego vendrá un tiempo llamado el reino milenial, pero antes del reino milenial vendrá una gran tribulación. Tribulaciones vivimos todos los días. Ahora nos encontramos en el mundo en una tribulación. Pero esta gran tribulación de la cual se habla en Apocalipsis y en la palabra de Dios serán catástrofes y acontecimientos que provocarán un dolor y una destrucción y muerte como nunca antes ha existido en la humanidad. Incluso la muerte se apartará de los seres humanos y los seres humanos tendrán un dolor tan grande que buscarán morir, pero no podrán morir. Entonces vendrá toda esta serie de acontecimientos. Viene un gran juicio ante el trono del Señor. Romanos dice que es el juicio del gran trono blanco, en donde seremos juzgados y la humanidad será juzgada. Así que lo primero que tenemos que entender es que los últimos tiempos tiene que ver con el momento en que Jesús fue al cielo. Y desde ahí comenzaron los últimos tiempos. Ahora estamos en los últimos tiempos y tal vez pasen 100 años, muramos y venga una nueva generación. Y esta nueva generación también hable y predique acerca de estos últimos tiempos. Pero tenemos que considerar algo, queridos hermanos. Que a veces perdemos el rumbo intentando entender o descubrir los detalles de cómo será el fin del mundo. Y perdemos de vista lo que es esencial en nuestra vida como cristianos. En otras palabras, nos desgastamos, nos esforzamos por entender detalles de algo que muchas veces por tanto esfuerzo que le hemos impreso a eso, no logramos entender.
y descuidamos lo que sí hemos entendido acerca del mensaje del Evangelio de Jesús. Miren, debemos tener cuidado porque hay predicadores, como lo dije, Hollywood y muchos otros, que utilizan el tema del fin del mundo como una forma de manipulación o una manera de comercialización. El tema del fin del mundo de los últimos tiempos va a generar una serie de emociones en nosotros. Primero, confusión. Nos vamos a sentir confundidos, abrumados. Vamos a oír diferentes opiniones, puntos de vista. Pero lo importante en el cristiano es ir a la palabra de Dios. Tiene que ir a la Biblia para saber de qué manera Dios cumplirá lo que Él ha dicho de esto de los últimos tiempos. Así que hoy le quiero decir que no está mal que usted vea películas, pero si ha visto películas acerca del fin del mundo y todo lo que pasa ahí, no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y debe tener mucho cuidado con eso. Porque nosotros somos cristianos. Y nosotros nos regimos por la palabra de Dios como regla de fe y conducta, hermanos. Es la Biblia la que nos va a decir la manera. Ahora, ¿por qué pocas veces se habla acerca de este tema del fin del tiempo, de los últimos días? Por 3 razones. Número 1, porque es un tema muy debatido. Aún entre los círculos cristianos hay muchos eruditos, gente muy dedicada al estudio de la Biblia, muy preparada, pero hay diferentes puntos de vista respecto a lo que va a acontecer en esos últimos días. 2, porque causa división. Porque la gente se divide y toma una inclinación respecto al tema. 3, porque parece ser un tema irrelevante. Y usted se podrá preguntar, ¿cómo un tema irrelevante? Es que, hermano, lo verdaderamente relevante es saber que Dios ha prometido que vendrá y que el glorioso acontecimiento de la segunda venida de Cristo va a suceder. Y en eso deberíamos de enfocarnos esencialmente en nuestra vida. No en distracciones como el tratar de conocer muchos de los detalles que están por ahora ocultos o que no entendemos o no existe una claridad respecto a esto. Mire, en el Evangelio de Mateo 24 es una cita que se usa para hablar sobre las señales del fin del mundo. Se manifiesta una serie de situaciones que son abrumadoras para la existencia de la humanidad. Entonces, esta mezcla de emociones o todo lo que se está generando, además de confusión, también es temor. Y vemos allí en Mateo 24, y hay hambres, rumores de guerras, pestes, pandemias, y decimos, no, es que esto tiene que ser el final. Y hay temor. La gente se atemoriza y vive llena de un temor, pero no de un temor sano, sino de un temor que no debería estar en la vida de un creyente. Nos llenamos de fobia al mirar todas estas señales y estos acontecimientos. Y decimos, sí, el fin del mundo está cerca. Pero, hermano, para muchas personas en el mundo, el fin del mundo puede ser hoy. Porque pueden morir hoy. Un automóvil los puede atropellar, un infarto, una enfermedad. Y hoy puede ser el fin del mundo para ellos. La Biblia habla en Marcos 13:24 acerca de que en aquellos días, después de la gran tribulación, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Y en el verso 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Y el pasaje está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga por la iglesia, cuando el Señor nos tome. Yo quiero entonces, después de hablarles de qué es el último día o los últimos tiempos o los tiempos finales, quiero decirles que, mire, hay una serie de malas enseñanzas que hemos abrazado como cristianos. Siempre nos han enseñado que hay un anticristo. Pero si usted lee el pasaje en el verso 18, hay un plural y dice anticristos.
Y entonces podemos nosotros preguntarnos por qué Juan habla de anticristos. Y si lee todos estos versículos, nosotros tenemos una figura o una enseñanza respecto a quién será el anticristo. Y Juan dice, hay una serie de anticristos, una serie de hombres. No es solo un anticristo, sino hay muchos anticristos. Y le quiero decir entonces que si bien hay una figura central en la Biblia de un anticristo que tomará el lugar de Cristo Jesús en la tierra y que intentará engañar a todos los que sean posibles, incluso a los escogidos del Señor, y que los arrastrará, pero también el concepto de anticristo puede usarse para definir a todos aquellos que niegan la fe del Señor, que se alejan, que niegan que Jesús realmente es Dios. Así que toda persona que niega que Jesús es Dios puede ser considerado como un anticristo. Y esa es la enseñanza de Juan en este pasaje. Y como este tipo de enseñanzas, hay otra serie de enseñanzas que han causado una serie de conflictos en la vida del cristiano. Y necesitamos entonces primero entender de qué manera se van a dar estas manifestaciones y estas promesas que el Señor nos ha dado. Nosotros como iglesia creemos que la gran tribulación no es para los que han aceptado a Cristo en su corazón. Esa gran tribulación y de lo que les he hablado de que desearán la muerte y todas estas situaciones que vendrán en la humanidad, la iglesia será recogida antes de que eso acontezca. Y tenemos esa seguridad y debemos tener esa seguridad en nuestro corazón. Así que, queridos hermanos, hoy quiero, después de esto, hablarle de un grupo de hombres que se van a encontrar en los últimos días. El apóstol Pablo nos habla en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 al 17. Nos habla acerca de hombres que van a mostrar un carácter en su vida. Y en esta segunda carta Pablo habla de los postreros días, de los últimos tiempos, de los últimos días. Y en estos últimos días dice Pablo que van a encontrar personas con la siguiente característica: serán burladores, gente que se burle de las cosas, o sea, gente que no tome en serio el mensaje de la palabra de Dios, gente que tome a la ligera, gente que vea como un chiste lo que nosotros hemos estado predicando por muchos siglos y generaciones. Tal vez a usted también le ha pasado que como cristiano se ha desesperado y ha dicho: ¿cuándo va a volver el Señor? Si Él dijo que volvería, ¿cuándo van a ocurrir estos acontecimientos? Pedro dice que el Señor no tarda la promesa que nos ha dado. Algo que debemos entender es que Dios es eterno, hermanos. Él vive en eternidad, a Él no le afecta el tiempo. Nosotros nos desesperamos porque las promesas ocurran o porque estos acontecimientos se lleven a cabo, pero Dios vive en eternidad y a Él no le afecta el tiempo. Por eso Él sabe que necesitamos mucho de su presencia en nuestra vida. Así que busquemos el rostro de Dios. En estos últimos días, hermanos, habrá gente burladora, engañadores, habrá gente corrupta. Y todo esto lo estamos viendo. Esto es algo que desde los días del apóstol Pablo se viene dando, y por eso Pablo le está advirtiendo al joven Timoteo. Pero es algo que también en nuestra generación nos encontramos con este tipo de personalidades o el carácter de este tipo de hombres. En el pasado existieron 4 poderes importantes. El primer poder fue el poder político. Y este influenció muchísimo en las masas. Ellos tenían el control absoluto de las decisiones. Lo que se genere en el gobierno, todo eso tiene una afectación en nosotros también. Había un segundo poder, que era el poder militar. Y vinieron las guerras. Y la humanidad ha estado en diversas guerras. Entonces, a través del poder militar, la fuerza violenta, la imposición, este poder también hizo estragos y pudo construir también un imperio. Después de esto se vino un tercer poder, y es el poder religioso.
A través también de los medios de religión hubo un gran movimiento de masas. Una forma también de manipulación a través de textos o de enseñanzas antibíblicas fuera de la verdad de lo que Dios quiere para nosotros. Un tercer poder es el económico. Y estamos en este tiempo siendo precisamente dominados por ese poder económico. Los temas más relevantes en nuestros días tienen que ver con finanzas. ¿Quién no está preocupado por ahorrar, por comprar, por invertir, por cuidar el dinero? Sobre todo en estos tiempos, por administrar, por emprender un negocio. Y las guerras que hoy se están dando son guerras sobre todo bacteriológicas y guerras relacionadas con el dominio. El mundo quiere tener el control de la economía. Así que el poder económico está teniendo una gran influencia en estos últimos días. Y todo esto nos lleva a mirar a hombres corruptos y hombres engañadores, hombres que viven en un relativismo filosófico y que viven también poniendo como base de su existencia lo que ellos piensan, sienten, creen, y todo esto es muy subjetivo para vivir una vida, hermanos. El Señor nos ha venido a dar no una enseñanza filosófica, sino que nos ha venido a dar una serie de principios que deberemos nosotros conocer y comprender para tener una mejor vida. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos buscan una estabilidad económica? Para construir todo esto, necesitamos comenzar con la vida espiritual. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El asunto es que hemos en estos tiempos invertido el rol y los papeles que Dios nos ha establecido. Los principios de Dios los hemos cambiado. Y en estos últimos días encontraremos a este tipo de hombres con un carácter perverso y un carácter que Dios desaprueba. Los últimos días son tiempos peligrosos. Tiempos que nos desafían a vivir una vida apegada a la verdad de Dios. Por eso este pasaje termina en el verso 16 diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos. Esto habla de principios que debemos nosotros tener en nuestra vida para vivir mejor, para alcanzar la felicidad, la plenitud, la abundancia, pero sobre todo para alcanzar las riquezas espirituales que Dios nos ha prometido. Mire, ¿qué es más importante en la vida? Eso tendríamos que cuestionarnos hoy. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Tu familia? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La salud? ¿Qué será más importante en la vida? La salvación, hermanos. La vida espiritual. El asunto es que en estos últimos días hemos cambiado el rol, hemos invertido los papeles. Y pareciera que todo es importante. Y la vida espiritual, la sociedad, el mundo la ha hecho a un lado. Por eso el carácter de los hombres de estos días, de los que están registrados en este capítulo 3 de segunda carta de Timoteo, nos lleva a nosotros a considerar el privilegio que Dios nos ha dado al ser llamados por Él para una nueva vida. Hermanos, el mundo se está desconstruyendo. Se está hablando de una reconstrucción de las cosas. El mundo está preocupado por todo. El mundo está siendo orientado y llevado por el dominio del poder económico. Y en ocasiones nosotros hemos entrado en esa ola de lo que se vive y nos preocupamos demasiado. Hemos sido afectados, aunque nos negamos a considerar que la afectación está presente, pero nos preocupamos demasiado por las cosas que habrán de pasar.
Vivimos desesperados, vivimos ansiosos, vivimos confundidos, vivimos temerosos, pero con un temor equivocado. Venimos a la reunión con una larga lista de peticiones y diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, suple mis necesidades, y venimos ansiosos, con las manos sudorosas. Y eso nos distrae del enfoque que debemos tener, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Venimos a la casa de Dios y por estas situaciones de qué pasará mañana, es incierto el mañana. No sabemos qué pasará mañana. Lo que sí sabemos es que Dios permanece para siempre. Lo que sí sabemos es que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios te ha prometido no pasará. Lo que yo te estoy comunicando hoy es que ante la realidad de los últimos días, que comenzó desde hace muchos siglos atrás, debemos aprender a vivir la vida, hermanos, en Cristo. Y pareciera que no hemos aprendido a vivir en Él. Deberíamos ser nosotros, la iglesia, los hombres y las mujeres más felices del mundo. Deberíamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ser los hombres modelos y de inspiración para otros. La gente debería desear lo que nosotros tenemos. Pero en este proceso de reconstrucción y desconstrucción de valores de la sociedad, hermanos, de cierta manera la iglesia también ha sido insertada a una serie de ideas o pensamientos que nos distraen del verdadero propósito y de la esencia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida que deberíamos estar considerando y la vida que deberíamos estar disfrutando ahora mismo debería ser una vida de abundancia en todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado. No tengo dinero, como dijo el filósofo. ¿Sí sabe qué filósofo? No tengo dinero. Y dijo Pedro y Juan, pero dijo: lo que tengo te doy. En la vida abundante aprendemos a tener contentamiento. En los últimos días, a pesar de que vemos injusticias, aprendemos a confiar en el Dios de justicia. En un mundo en donde el carácter de los hombres es de ser engañadores, corruptos, burladores, sin afecto natural, calumniadores, crueles, infieles y sin amor, nosotros hemos aprendido a amar y tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Hermanos, el mensaje de hoy se aterrizaría en esto, en lo que Pedro nos dice en la primera carta, capítulo 4, verso 1 al 2, hasta el versículo 8, número 1. En los últimos días, el creyente debe de tener una actitud de compromiso. Debemos comprometernos. El asunto es que debemos nosotros mirar cuáles son las prioridades que tenemos en la vida. Y cuando hacemos un largo listado de esas prioridades, tal pareciera que en muchos casos la vida espiritual es un asunto secundario o un asunto que está relegado. Estamos preocupados por cómo será el fin del mundo, si vendrá un virus, si vendrá un meteorito desde el cielo, si vendrá un robot de China o de algún otro país y se va a levantar y nos va a destruir. Estamos preocupados si va a haber una erupción en el sol y si ese sol con esa erupción nos va a quemar y nos va a derretir en el mundo en donde habitamos. Estamos tan preocupados, queremos conocer tanto de esos detalles que nos olvidamos que deberíamos tener el compromiso de seguir sirviendo para que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando y no durmiendo. Estamos tan preocupados por esas cosas insignificantes en verdad, esos detalles que de nada provechoso
podemos nosotros sacar de ello? Los últimos días van a acontecer. El fin del mundo va a pasar. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Hay detalles que podríamos considerar y exponer hoy. Pero hay muchas cosas que, si bien están inconclusas y no tenemos la seguridad de lo que habrá de ocurrir, ciertamente debemos posicionarnos en la realidad de que si el Señor dijo que pasará, pasará. Entre tanto, nosotros tenemos que vivir una vida de compromiso que pueda contagiar a otros. Y es lo que Pedro está diciendo. Y dice, en los últimos días, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, usted debe ser un hombre y una mujer de compromiso. Y mire, lo que sí es cierto es que estamos más cerca que al principio. El tiempo en que Cristo venga puede ocurrir en cualquier momento y siempre ha pasado así, pero estamos más cerca que al principio porque han pasado 21 siglos casi. Vea, hay una serie de situaciones que pasan en el mundo que nos llevan a considerar y a pensar en que la sociedad se ha extraviado totalmente, se ha perdido. Pero la iglesia, en cierta manera, está siendo arrastrada por esa sociedad corrompida. Mire, hermano, nosotros crecimos en una generación, yo no soy muy viejo en edad, en donde yo creo todavía en el matrimonio, en el compromiso. Pero hoy la gente le tiene miedo al compromiso. En la Ciudad de México hay contratos nupciales. Así se llaman, contratos nupciales. Van, se casan y dicen a 2 años, a 3 años. Si funciona, bien. Si no, cada quien. Hay cláusulas. Cada quien sus bienes. Y después van y dicen, ¿saben qué? Vivimos 2, 3 años, nos funcionó, queremos otros 3 años. Hoy vivimos en un periodo en donde el compromiso, tanto en la familia, en los sistemas de la sociedad, en la iglesia, no hay. Vea esto. ¿Quién moriría por su bandera hoy? ¿Quién haría una revolución como aquellos personajes revolucionarios? ¿Quién se levantaría para hacer una guerra de independencia? No hay. Y todo eso es una ola que se ha también introducido en la iglesia. Hemos abandonado el compromiso con nosotros mismos, con nuestra familia, con Dios, con la iglesia. Y en los postreros días o en los últimos días la iglesia habría de ser una iglesia comprometida con sus ideales, con Dios, con sus convicciones. 2, verso 3 al 6. En los últimos días, el creyente, la iglesia, tiene que ser una iglesia sabia en las decisiones que tiene que tomar. Y la sabiduría tiene que ver con poner en práctica lo que conocemos. Si tú tienes un conocimiento, vas manejando y sabes cambiar una llanta y se poncha la llanta, tienes todo lo necesario para cambiarla, la herramienta, y no la cambias, no eres alguien que esté llevando a la práctica lo que tú conoces. Hay muchos cristianos que saben, conocen la Biblia, recitan textos, pero que no viven en sabiduría porque no llevan a la práctica lo que han conocido. Número 3. En los últimos días los cristianos deben vivir también en una actitud de oración. Y dice Pedro en el capítulo 4, verso 7, que debemos tener esa actitud de orar, pedir a Dios, buscar a Dios. La oración puede cambiar las cosas. ¿Sabe algo? Pareciera que la iglesia de estos tiempos
Es una iglesia que incluso ha perdido la vocación y la convicción respecto a la oración al Señor. Pareciera que la oración ha dejado de ocupar un lugar importante en la vida y en la comunión de los creyentes. Pero en los últimos días, la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. El mensaje de hoy es a que podamos ubicar nuestro pensamiento y no desviar nuestra atención en los detalles insignificantes o secundarios, y que nos podamos ubicar en la realidad de que sí vivimos los últimos días, pero tenemos que en estos últimos días ser comprometidos, ser sabios, ser una iglesia de oración. La oración tiene poder. Hay muchas experiencias, muchas historias de cómo la oración puede cambiar las cosas. Mire, el gran predicador Charles Spurgeon, cuando llegaban a la iglesia metropolitana donde él predicaba, tenía como un balcón, la gente entraba y iban multitudes a oír a Charles Spurgeon. El príncipe de los predicadores fue conocido. Y la gente venía de muchas naciones, muchos países, reyes, sacerdotes. Mucha gente quería escuchar la predicación elocuente y poderosa de Charles Spurgeon. Y le preguntaban a él, ¿cuál es el secreto del gran éxito que tú tienes? Y entonces Charles Spurgeon invitaba a la gente a bajar al sótano. Y en el sótano había un grupo de hermanos que estaban orando. Estaban intercediendo mientras Spurgeon predicaba. Un grupo de hermanos, de creyentes que estaban orando a Dios, clamando a Dios por la predicación y el ministerio y el llamado de Charles Spurgeon. Y él le llamaba el cuarto del poder. Sus mensajes hasta el día de hoy están impregnados de oración, que cuando tú lees o escuchas un audio, un mensaje de Charles Spurgeon, tu corazón es llenado de una gran bendición. Son mensajes muy largos, pero el poder que esos mensajes tienen, nadie los puede poner en tela de juicio. No era Charles Spurgeon, ni siquiera era este grupo de hermanos. Era Dios a través del poder de la oración. La oración cambia las cosas, hermanos. Y en los últimos días tenemos que ser una iglesia de compromiso en la oración también. A mí me han preguntado, ¿cuánto tiempo hay que orar, pastor? 2, 3, 6 horas. No, hermano. Usted puede orar 5 horas y no pudo haber dicho nada ni tocado el corazón de Dios. Y puede orar 20 minutos y algo pudo ocurrir. Se trata de la convicción, de la forma, de la expresión que hay en el corazón. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí también en el 4:8 de la primera carta de Pedro, que en los últimos días debemos ser personas de amor. Amar. ¿Cuánto nos hemos perdido en esto? En los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuánto nos hemos perdido en ese camino de amar a otros? De demostrar lo que Dios nos ha dado. Y Juan dice, hermanitos míos, amemos no solo de palabra, sino de verdad y de hecho. Porque si alguien dice que ama a Dios y que es de Dios, pero no ama a su hermano, entonces, dice Juan, es un mentiroso. Y la iglesia de estos últimos días tiene que ser una iglesia que ame a Dios y a su prójimo. Pero la esencia del problema de la falta de amor hacia los demás está en la falta de amor hacia nosotros mismos. La Biblia dice que debemos amar a los otros como nos amamos
a nosotros mismos. Lo que te vengo a decir hoy es que el mundo, la sociedad, el relativismo, la filosofía, lo que nos han vendido, nos ha engañado, hermanos. Todo esto ha sido un engaño, una farsa. Hemos creído que el hombre exitoso está relacionado con el poder, con el dinero, con ser alguien que va alcanzando títulos. No. La felicidad, el gozo, la alegría tiene que ver con la construcción de una vida espiritual firme, sólida en Dios. Tiene que ver con abrazar la verdad de la enseñanza de Jesucristo y de vivir bajo esos principios que Él nos ha dado. Estamos perdiendo el tiempo y nuestras fuerzas intentando encontrar la felicidad y vamos por la vida en busca de la felicidad, cuando la felicidad está en la familia que Dios nos ha dado. La felicidad está en esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y nos extraviamos. Los últimos días son un llamado de Dios para una generación que debe vivir de acuerdo al propósito que Él ha trazado. ¿Cómo muestro mi amor por otros? Buscando el bien, exhortando, animando, ayudando, siendo generoso con lo que Dios me ha dado en lo material. Es una manera en cómo yo puedo bendecir la vida de otros. Finalmente, si usted cree que los últimos días, los últimos tiempos, tiene que ver con la destrucción masiva, dolorosa, en donde usted va a participar y va a ser destruido también, quiero decirle que necesitamos revisar nuestro evangelio entonces. Porque si usted es un creyente, un hijo de Dios, si usted cree que será parte de esa gran destrucción, de esa gran tribulación, yo le quiero decir que Dios le va a arrebatar. Que Dios ha prometido que vendrá por usted. Que habrá una segunda venida. Y es lo que Pablo les está comunicando a los tesalonicenses. Esas dos cartas, hay una confusión, no hay una claridad de esa enseñanza, la han malentendido y Pablo en todos esos capítulos de esas dos cartas les está diciendo, Él volverá. ¿Sabe de qué manera se animaban en el tiempo del Nuevo Testamento, con la enseñanza de la segunda venida de Cristo? A veces decimos que necesitamos animar al hermano y le damos una palabra o decimos, hay que animarlo. Cuando ellos hablaban de la segunda venida de Jesús, era la manera en cómo se animaban. En conclusión, entonces, podemos decir que los últimos días comenzaron hace más de 10 siglos atrás, 15 siglos atrás, y que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Como conclusión, quiero decirles también que en estos últimos días encontraremos personas con características que Pablo menciona en 2 de Timoteo 3, y que en estos últimos días la iglesia tiene que ser una iglesia, el creyente, usted y yo, comprometidos, sabios, tenemos que ser hombres y mujeres de oración y hombres y mujeres que amen a otros. Y ahí, hermano, en Dios está la felicidad que usted está buscando. En Dios está todo lo que usted está necesitando. El fin de los tiempos y los últimos días pueden ser hoy. Prepárate. Busca de Dios. No te apartes. Mantente firme. Búscalo. Ponte en pie. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey.